Hola, hoy vamos a meternos de lleno con las ideas de Simon Sinek. Las de su libro tan conocido Empieza con el porqué o Start with Why. Hola. Sí, un libro que dio mucho que hablar. Tenemos un resumen súper completo, que destila lo más importante, los conceptos, ejemplos clave y qué tal le fue, ¿no? Exacto. La idea hoy es desentrañar por qué, según Sinek, esto de empezar con el por qué es pero tan fundamental para inspirar a la gente, para generar lealtad y, claro, para liderar de una forma más efectiva. Ujú. Y para arrancar, esa frase que seguro muchos han oído. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Esa frase es oro puro. Es como, digamos, la llave maestra para entender su idea central, el círculo dorado. A ver, repasémoslo rápido para quien no lo tenga tan fresco. Son como 3 círculos, uno dentro del otro, ¿verdad? Tal cual. El de afuera es el qué. O sea, lo que vendes, el servicio que ofreces, lo tangible. El del medio, el cómo. Ahí está tu valor diferencial, tus procesos únicos, lo que te hace especial en la forma de hacer las cosas. Y en el centro, el núcleo, el corazón de todo, el por qué. Tu propósito, tu causa, eso en lo que crees profundamente. Y Sinek dice que la mayoría de las empresas y líderes comunican al revés, ¿no? De afuera para adentro. Exacto. Te dicen, hacemos estas computadoras geniales, que tienen un diseño increíble y son fáciles de usar. ¿Cómo? ¿Quieres comprar una? Suena lógico, pero Sinek dice que los que realmente inspiran Le dan la vuelta. Empiezan por el por qué. Comunican de adentro hacia afuera. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? y la clave está en que ese mensaje no le habla a la parte racional del cerebro, ¿o sí? No únicamente, apunta al cerebro límbico. Ahí es donde se procesan las emociones, la confianza, la lealtad, las decisiones importantes, las que sentimos en la panza. O sea, no conectas tanto por las características técnicas. No, conectas por los valores, por la visión, por esa creencia compartida. Es una conexión mucho más visceral, digamos. Y los ejemplos que usa Sinek son muy potentes. Apple es el clásico. El ejemplo por excelencia, sí. Apple no te vende solo aparatos electrónicos. Claro, te venden la idea de desafiar el status quo, de pensar diferente, de empoderar al individuo. Ese es su porqué. Y su cómo es a través de un diseño cuidado, una experiencia de usuario simple. Y el qué, bueno, son las Mac, los iPhone, etc. Pero lo que te atrapa es el porqué. ¿Es verdad? O el ejemplo de Martin Luther King Jr. Él no dijo, tengo un plan detallado con 10 puntos. No para nada. Él dijo, tengo un sueño. Era su porqué, su visión de un futuro mejor, lo que realmente movilizó a millones. Es que la emoción que genera un porqué fuerte es incomparable. Totalmente. Por eso la frase esa, la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces, es tan central en su argumento. No es un truco de marketing, es entender la psicología humana. Y mencionabas el cerebro límbrico. Parece que Sinek incluso le da una base biológica a esto, ¿no? Sí, lo conecta con la neurociencia. De una forma bastante, simplificada quizás, pero efectiva para explicarlo. A ver, Dice que el cerebro límbico, responsable de esas emociones, de la confianza, de la lealtad, no tiene capacidad para el lenguaje complejo. por eso a veces nos cuesta tanto poner en palabras por qué confiamos en alguien o por qué nos gusta una marca. Exacto. Es más un sentimiento, una intuición. Me da buena vibra, siento que puedo confiar. Tiene sentido. Y ahí Sinek mete el tema de las hormonas. Habla de la oxitocina, por ejemplo. La hormona del vínculo, ¿no? Esa misma. Se libera cuando nos sentimos seguros, en conexión. Fomenta la confianza, la generosidad. Y por el contrario, el cortisol. Claro, la hormona del estrés se dispara en ambientes de miedo, de inseguridad. Y eso inhibe la cooperación, nos pone a la defensiva. O sea que crear un ambiente de trabajo seguro, lo que él llama el círculo de seguridad. No es solo una cuestión de buen rollo. Tiene una base biológica real. Si la gente se siente segura, protegida por el líder y por el grupo, Se libera oxitocina, baja el cortisol. y la gente puede enfocar su energía en los desafíos externos, en innovar, en colaborar, en vez de estar cuidándose las espaldas de los compañeros o del jefe. Qué importante eso. Se crea un círculo virtuoso. Totalmente. Hay una cita en el material que lo resume bien. La confianza empieza a surgir cuando tenemos la sensación de que otra persona u organización se mueve por cosas distintas a su propio beneficio. Cuando sentís que hay un
por qué más grande detrás. Justamente, ese es el poder de un porqué auténtico y bien comunicado. Bueno, entonces, tenés tu por qué claro, lograste generar esa confianza, pero ahora necesitas que tu idea, tu producto, se expanda, llegue a más gente. Claro, no alcanza con tener una buena idea y un buen porqué si nadie se entera. Y ahí Sinek usa otra teoría conocida, la ley de difusión de innovaciones. Correcto, que básicamente describe cómo se adoptan las nuevas ideas o productos en una sociedad. Es una curva bastante predecible. A ver, repasemos los grupos rápido. Están los innovadores, Sí, los primeritos, un 2.5%. Son los que prueban cualquier cosa nueva. Les encanta el riesgo. después los primeros adoptantes o early adapters. Esos son clave, un 13.5%. No son tan lanzados como los innovadores, pero ven el potencial. Son visionarios prácticos. Y muy importante, confían en su intuición y compran el porqué. Después viene la gran masa, ¿no? La mayoría temprana. El 34%. Más pragmáticos. Necesitan ver que la cosa funciona, que otros ya la usan y les va bien. Luego la mayoría tardía, otro 34%. Los escépticos. Se suman cuando ya casi todo el mundo lo hizo. Más por presión o necesidad que por convicción. Y al final, los rezagados. El último 16%. Los más tradicionales, resistentes al cambio. Adoptan algo nuevo solo si no les queda otra. Pero lo crucial de esta curva, según Sinek, no son tanto los porcentajes exactos. No, lo crucial es entender el punto de inflexión o el tipping point. ¿Qué sería eso? Es ese momento en que una idea pasa de ser algo de nicho, de esos primeros grupos, a convertirse en algo masivo. Y para llegar ahí, Necesitas conquistar a los innovadores y sobre todo a los primeros adoptantes. Ellos son los que creen en tu porqué. Son los que van a hablar de vos, los que van a generar el boca a boca inicial. y hay un número mágico. Sinek dice que para cruzar ese abismo entre los primeros adoptantes y la mayoría temprana, necesitas alcanzar aproximadamente entre un 15% y un 18% de penetración en el mercado. O sea, la suma de los dos primeros grupos. Exacto. Una vez que logras eso, la idea empieza a ganar tracción por sí misma. Se vuelve más fácil convencer a la mayoría. El éxito masivo, dice la fuente, solo se logra después de haber ganado a ese 15-18%. Entendido. O sea, el por qué es fundamental para atraer a esos primeros grupos que son los que te van a dar el impulso inicial. Tal cual. Sin un porqué. Claro, es muy difícil atraer a esos visionarios. Solo te quedan las tácticas de precio o promoción, que no generan lealtad real. Bien. Y para que todo esto funcione, para mantener esa conexión y alcanzar ese punto de inflexión, Sinek insiste en 3 pilares. ¿Sí? Claridad, disciplina y consistencia. Suena bastante directo. Claridad del por qué. Imagino que es tenerlo bien definido, ¿no? Exacto. Entenderlo profundamente y ser capaz de articularlo de forma simple y potente. Es tu brújula, tu estrella polar. Luego, disciplina del cómo. Ahí está el desafío. No alcanza con tener un porqué bonito en la pared. Tenés que vivirlo. Establecer principios, valores, procesos que estén alineados con ese porqué. Son tus acciones las que demuestran si tu porqué es de verdad. Es la coherencia en la acción. Justamente. Y eso nos lleva al tercer pilar. Consistencia del qué. Que todo lo que hagas y digas, tus productos, tu marketing, cómo tratas a tus empleados, tus decisiones, todo tiene que ser un reflejo tangible de tu porqué. Si hay inconsistencias, si decís una cosa pero haces otra, la confianza se quiebra al toque. Y todo el castillo se derrumba. Exacto. Por eso la autenticidad es clave. Hay una frase en el resumen que me gustó mucho. La autenticidad es cuando dices y haces las cosas que realmente crees. Suena simple, pero lograr esa coherencia total entre por qué, cómo y qué debe ser un trabajo constante. Es el gran reto del liderazgo, sin duda. Y tiene implicaciones prácticas muy concretas. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, contratar gente. No solo por sus habilidades, el qué, sino por su ajuste cultural, por si conectan con tu porqué. Claro, gente que crea en lo mismo. Tomar esas decisiones coherentes, Sinek propone una herramienta muy gráfica. La prueba del apio. Ah, sí, es una analogía muy buena. ¿Cómo era? A ver si me acuerdo. Imagínate que vas al supermercado, ¿no? Dale. Y recibís consejos de todo tipo. Compra M&M's, prueba esta leche de arroz, llévate unas Oreos, el apio está buenísimo. Mucha información, a veces contradictoria. Exacto. Pero si tu porqué personal es, digamos, estar sano, cuidar mi alimentación, El filtro es clarísimo. claro, de esa lista solo comprarías el apio.
y quizás la leche de arroz. Los M&M's y las Oreos, por más tentadores que sean, no pasan la prueba de tu porqué. Exacto. La prueba del apio es eso, un filtro para la toma de decisiones. Antes de hacer algo, pregúntate, esta acción, esta oportunidad, este nuevo producto, ¿se alinea con nuestro porqué fundamental? Pasa la prueba del apio. Es una forma simple de mantener el rumbo. Y potente. Te ayuda a decir que no a muchas cosas que quizás parecen buenas oportunidades de negocio, pero que a la larga te desviarían de tu esencia. Y cuando aplicas este filtro consistentemente, los beneficios se ven. Sí, el material los lista. Toma de decisiones más clara y rápida, una identidad de marca mucho más fuerte y definida, mayor lealtad de los clientes, porque entienden y comparten tu porqué. Y empleados más comprometidos, me imagino. Porque sienten que trabajan para algo con sentido. Totalmente. El ejemplo de Southwest Airlines que menciona la fuente es interesante. ¿El de los asientos? Sí, su política de no asignar asientos puede parecer caótica o ineficiente para algunos, pero Pero encaja perfecto con su ¿por qué? De ser una aerolínea que representa libertad, igualdad, trato directo y simple. exacto, esa consistencia entre su por qué, libertad, igualdad, y su cómo, política de asientos libres, genera una confianza muy fuerte en sus clientes más fieles. Pasa la prueba del apio. Ok, entonces tenemos el círculo dorado, la biología de la confianza, la difusión de ideas, los 3 pilares, la prueba del apio. Suena como una receta bastante sólida para construir algo con propósito y éxito. Parece, ¿no? Pero, siempre hay un pero. Sinek advierta sobre un peligro que acecha justamente cuando las cosas empiezan a ir bien. Lo llama la división o the split. Sí, y este es un punto crucial, porque es muy fácil caer en esa trampa. La fuente cita a Sinek diciendo algo que es una paradoja tremenda. El mayor desafío que enfrentará cualquier organización es el éxito. ¿Cómo puede ser el éxito un desafío? Suena raro. Es que a medida que una organización crece, se vuelve más compleja, los números empiezan a importar más y más. Es muy fácil que el foco se desplace. ¿De dónde a dónde? Del porqué original, de esa pasión, de esa causa que te hizo empezar, al qué, a las métricas, a los resultados trimestrales, a la cuota de mercado. El porqué se empieza a diluir. Se pierde la conexión con la razón de ser inicial. Exacto. Y ahí ocurre la división. El qué, el éxito medible, se desconecta del porqué, el propósito. ¿Y cómo nos damos cuenta si una empresa o incluso nosotros mismos estamos cayendo en eso? ¿Hay señales de alerta? Sí. El resumen menciona varias bastante claras. Por ejemplo, un énfasis casi obsesivo en las ganancias a corto plazo, sacrificando la visión a largo plazo. Decisiones que se toman mirando solo la hoja de cálculo, sin preguntarse si encajan con el propósito. Exacto. También empiezas a notar que la gente dentro de la organización pierde el brillo en los ojos. El compromiso baja. La famosa desmotivación. Y afuera, los clientes empiezan a sentirlo también. La lealtad disminuye. Ya no es lo mismo. Y supongo que ahí es cuando se empieza a recurrir más a las tácticas de manipulación que Sinek critica. Descuentos agresivos, promociones constantes, presión. En lugar de inspirar, se enfoca todo en mover el qué, porque el por qué se perdió. Suena como la historia de muchas empresas que empezaron con una gran visión y terminaron, siendo una más. Lamentablemente pasa mucho, pero Sinek no lo plantea como un destino inevitable. ¿Hay forma de evitarlo o de corregir el rumbo? Sí, claro. Requiere un esfuerzo consciente y continuo para mantener vivo el porqué. No es algo que se logre una vez y ya está. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Bueno, primero, comunicar el porqué incansablemente. Recordarlo siempre, en las reuniones, en las decisiones, en la comunicación interna y externa. Que no se olvide. Segundo, alinear los incentivos. Si solo premias las ventas o los resultados financieros, el qué, la gente se va a enfocar en eso. Tenés que encontrar formas de reconocer y premiar también el actuar de acuerdo al por qué y al cómo. Eso es difícil, pero clave. Y tercero, algo fundamental, la sucesión. Cuando se elige a los futuros líderes, no hay que mirar solo el currículum técnico o los logros pasados, el qué. Hay que buscar quien entiende, encarna y puede proteger y proyectar el porqué original. Asegurar la continuidad del alma de la organización, no solo de las operaciones. Exactamente. Se trata de proteger esa esencia. Y para poder protegerla, para poder comunicarla, para todo esto, primero hay que tenerla clara. Y Sinek dice algo interesante sobre cómo encontrar ese porqué.
No es como inventar un eslogan, ¿verdad? No, para nada. Él insiste mucho en que encontrar el porqué es un proceso de descubrimiento, no de invención. O sea, no te sentás a diseñar tu propósito. No. Tenés que mirar hacia adentro y también hacia atrás. Revisar tu historia, tus experiencias, tus orígenes, cuándo me sentí más vivo, cuándo sentí que mi trabajo realmente importaba, qué momentos me dieron más satisfacción. Ahí suelen estar las pistas. Es como desenterrar algo que ya está ahí, en tu ADN o en el de la organización. Exacto. Encontrar el porqué es un proceso de descubrimiento, no de invención, dice la cita. No se trata de crear algo artificial para que suene bien, sino de encontrar tu verdad más auténtica. Y el material sugiere algunos pasos para hacer ese descubrimiento. Sí, da algunas ideas. Reflexionar sobre esos momentos cumbre, esas experiencias donde te sentiste en tu elemento. Buscar patrones, temas que se repiten en esas historias. Pensar en cómo impactaste positivamente a otros, cómo los ayudaste o inspiraste. Considerar tus valores fundamentales. Y tratar de articular todo eso de forma simple, clara, accionable. Que sea algo que realmente te mueva. Sí, no tiene que ser una frase súper elaborada, pero tiene que resonar, tiene que sentirse verdadera para vos o para la organización. Imagino que tener esa claridad sobre tu porqué te da una fuerza increíble. Totalmente. Te da dirección, te da un filtro para tomar decisiones, te da motivación cuando las cosas se ponen difíciles, te da resiliencia. Y decías antes que hasta cambia la forma en que ves a la competencia. Sí, es interesante eso. Si tu foco está puesto en vivir tu porqué, en ser fiel a tu propósito. Ya no estás tan pendiente de ganarle al de al lado. Claro. Sinek tiene una frase genial sobre esto. Cuando compites contra todos los demás, nadie quiere ayudarte. Pero cuando compites contra ti mismo, todos quieren ayudarte. ¡Qué buena frase! ¿Qué quiere decir con eso? Que si tu obsesión es superar a los otros, generas un ambiente de rivalidad, de suma cero. Pero si tu enfoque está en superarte a vos mismo, en ser cada día una mejor versión de tu propio porqué. Inspiras a otros a hacer lo mismo y hasta a colaborar contigo. Exacto. Los líderes que realmente inspiran según esta visión no están obsesionados con la competencia externa. Están enfocados en su propio crecimiento, en comunicar su visión de forma convincente, en construir confianza siendo auténticos y consistentes. Y en crear esos círculos de seguridad donde la gente pueda florecer y colaborar. Justamente, y eso genera un efecto dominó. Un líder con un porqué claro inspira a su equipo. Ese equipo inspira a los clientes. Los clientes hablan con otros. Se crea una onda expansiva de propósito. Muy potente la idea. Hemos recorrido bastante las ideas centrales de Start With Why. Ahora hablemos un poco de cómo fue recibido el libro en sí. El resumen que tenemos indica que la recepción fue mixta. Así es. Tuvo un impacto enorme, eso es innegable. Muchísima gente, líderes, emprendedores, encontraron en la idea del porqué una fuente de inspiración tremenda. El concepto del círculo dorado pegó muchísimo, es muy visual y fácil de entender. Le dio palabras a algo que muchos sentían quizás intuitivamente. Exacto. Puso sobre la mesa la importancia del propósito de una manera muy clara. Pero, por otro lado, no faltaron las críticas. ¿Qué se le criticó principalmente? Bueno, una crítica común fue la repetición. Algunos sintieron que la idea central, aunque potente, se estiraba demasiado a lo largo del libro, que podría haberse dicho en menos páginas. Que daba vueltas sobre lo mismo. Algo así. Y otra crítica fue el uso, quizá excesivo, de evidencia anecdótica. Se apoya mucho en historias, sobre todo la de Apple, que la repite bastante. ¿Y eso a algunos les pareció? Simplista, o que faltaba un análisis más riguroso, más datos duros que respaldaran las afirmaciones, que era más inspirador que científicamente sólido en todos sus puntos. Entiendo. O sea, un libro con una idea central muy fuerte que resonó un montón, pero que quizás en la ejecución o en la profundidad del análisis no convenció a todo el mundo por igual. Exacto. Hubo quien lo amó y quien lo encontró un poco básico o repetitivo. Aún así, la calificación promedio que menciona la fuente, un 4.1 sobre 5 en plataformas como Goodreads o Amazon, con cientos de miles de valoraciones. No está nada mal, ¿eh? Indica que, a pesar de las críticas, el mensaje caló hondo en muchísima gente. Sin duda dejó una marca. Y sobre Sinek como autor, ¿qué nos dice el resumen? Lo pinta como un optimista empedernido, un pensador con una visión clara.
ayudar a que la gente encuentre realización y sentido en su trabajo y en su vida. Un idealista práctico, digamos. Algo así. Se menciona que ha llevado estas ideas a audiencias muy diversas e importantes, desde empresas hasta gobiernos, incluso la ONU. Está afiliado a centros de pensamiento como Rand Corporation, da clases en Columbia. O sea, no es solo un autor de bestsellers, está metido en la academia y en organizaciones que buscan impacto. Parece que sí. Y está involucrado en ONGs, como una que trabaja en educación para el empleo. Da la impresión de que intenta vivir su propio mensaje de buscar un porqué que trascienda lo personal. Muy coherente, entonces. Bueno, creo que hemos hecho una exploración bastante completa de las ideas clave de Start With Why y su contexto. Sí, hemos tocado los puntos principales. Si tuviéramos que quedarnos con una gran idea, con la esencia de todo esto, ¿cuál sería? Yo diría que es el poder inmenso que tiene, según Sinek, el articular y sobre todo el vivir desde un porqué claro, auténtico y compartido. Que no es solo una frase bonita, sino el motor para inspirar, para generar confianza de la buena, de la que dura. Exacto. Y para lograr un éxito que sea sostenible en el tiempo, tanto en las organizaciones como, potencialmente, en nuestra propia vida. Y remarcar que no se trata solo de una técnica de marketing o comunicación. Para nada. Es conectar con algo mucho más profundo del ser humano, con esa necesidad que tenemos de confiar, de pertenecer, de sentir que lo que hacemos tiene un propósito, un sentido. Esa conexión que se da a nivel del cerebro límbico, como decías. Esa misma, la que no se basa solo en la lógica o en las características, sino en las emociones y los valores compartidos. Ahí está la verdadera fuerza del porqué. Totalmente de acuerdo. Y pensando en todo esto y sobre todo en ese desafío de la división que mencionamos. El peligro del éxito. Exacto. Me queda una pregunta dando vueltas, una reflexión final quizás. Si el propio éxito, el crecimiento, pueden amenazar con diluir ese porqué original, ¿cómo pueden las organizaciones, o incluso nosotros como individuos en nuestros caminos, asegurarse de mantener esa claridad, esa autenticidad del porqué a medida que evolucionamos, crecemos y enfrentamos todas las presiones del día a día y del propio logro? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Mantener la esencia mientras se navega el cambio y el éxito. Ahí queda, para seguir pensándolo.